Buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, del S&P 500 y del petróleo. Hoy es octubre 11, son las 8 y 7 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado como todos los días. Primero vamos a revisar el calendario de Forex Factory. Solo tenemos a las 12 del día una intervención de Mester por parte de los FMC. Siguen las intervenciones. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq bastante elevada, 38.57, mayor a lo que vimos ayer, y un número importante y relevante de lo que hemos tenido estas últimas semanas. La volatilidad para el S&P 500 también representa un incremento importante, 32.23, con respecto a lo de ayer y también lo que hemos visto esta semana. El volumen para el micro de Nasdaq, 371.000 transacciones, y el micro del S&P 500 tiene 248.000 transacciones. ¿Okay? Una vez que hemos revisado este contexto, vamos a revisar el gráfico. Repasamos rápidamente, buscamos la flecha y comenzamos como todos los días con el micro de Nasdaq. Bueno, fíjense, vamos a comenzar como lo que teníamos ayer, el promedio del premercado. Estábamos en esta zona entre el precio de cierre y el precio mínimo, que una consolidación importante con falsos rompimientos por debajo de la mínima. Sin embargo, rápidamente recuperando este nivel de precio. Interesante ver que esa dinámica, después de un sell-off importante del día viernes, nos pone en un contexto de continuación, evidentemente, ¿no? La inercia del precio seguía buscando un punto de descanso. Fíjense esto, entonces el escenario 2 estaba planteado por encima del precio de cierre, ¿okay? Con un ligero movimiento hasta esta zona que ya les había comentado que podemos tener el primer freno, y posteriormente una continuación, o el escenario iba a estar planteado aproximadamente hasta los 11.220. Sin embargo, era de menor probabilidad y hay una extensión, pero bueno, evidentemente vimos que no funcionó porque en el primer momento que sobrepasa ya tiene el freno donde ya habíamos medido que era la siguiente piedra de tranca para este movimiento, que era este nivel. Por otra parte, el de mayor probabilidad era la continuación bajista si perforaba la mínima de la sesión. ¿Okay? Interesante ver también dónde íbamos a tener el primer freno y posteriormente dónde culminaba el objetivo y la extensión del movimiento que estaba proyectada hasta los 10.800. ¿Okay? Fíjense que hasta este momento había un mínimo relevante en función al swing que había dejado desde octubre 2 en 10.890.5, y era interesante ver la reacción que tenía este mínimo. Sin embargo, la proyección podía generarnos un movimiento de mayor continuación y así fue. Entonces ya esto evidentemente no tiene sentido estar acá, ya lo voy a eliminar. ¿Ok? Entonces fíjense, el movimiento al romper, fíjense esto, al romper la mínima de la sesión, enseguida fue a buscar o a neutralizar los mínimos que teníamos acá desde el premercado. ¿Okay? Buscando un ligero toque, retrocede a la mínima y no consigue traspasarla, generando resistencia, y el precio se impulsa exactamente hasta el nivel de precio de los 10.953, 55 por acá, 50, ¿ves? Y en este momento empieza una lucha acá en este nivel, que era un nivel importante que ya les había comentado, que era la última frontera, en este caso de los compradores en defensa de su zona, ¿ok? Y realmente fue vulnerada con bastante fuerza. Fíjense que todo el movimiento que sucede acá arriba, buscando testeo de nuevo de la mínima como resistencia, el precio llega y cierra por acá en los 10.993.50, generando también una resistencia desde este momento un poco más abajo de la mínima, ¿ok? Toda esta zona en los 11.030 puntos, ¿ok? Interesante ver ese contexto. Ahora bien, en función a esta dinámica del precio de ayer, la máxima quedó en 11.136.50, la mínima quedó en 10.876.75. Tenemos el precio importante en este momento, justo en este momento, en un nivel de precio que es el protagonista de los escenarios para el día de hoy en Nasdaq, que es el 10.950. Es un precio que, de acuerdo a las mediciones, es un precio importante. ¿Ok? Recuerden que estamos en este momento, esta no es la herramienta, vamos a buscar acá. Estamos entre el cierre, perdón por esto, vamos a buscar qué pasó aquí. Aquí, de nuevo, entre el precio de cierre y el precio mínimo. El precio está en la lucha con un nivel de precio que era la última defensa de los compradores, que el precio quiere recuperarlo con mucha fuerza. ¿Ok? Entonces fíjense, este precio es el precio importante
El fallo de este precio es el escenario 1, el no poder sobrepasar toda esta zona que posteriormente ha creado desde parte de Asia. Fíjense, todo esto que está acá arriba es una zona interesante de resistencia que se está formando, porque recuerde que un soporte roto es, básicamente es una resistencia. Y esto nos pone en un contexto un poco más comprimido hasta que el precio sobrepase con mucha fuerza este nivel. Sin embargo, es lo que mido como menor probabilidad. Si esto sucede, la menor probabilidad, evidentemente, es la que tomaría curso. Nos llevaría a testear un poco por acá el precio de cierre. ¿Ok? Interesante ver cómo reacciona acá el precio de cierre y una continuación que nos puede estar llevando como objetivo de precio a los 11.030. Si esto sobrepasa acá, nos acercaría entonces a los 11.100. ¿Ok? Si el precio en esta zona de batalla no logra posicionarse por encima de los 10.950, el escenario 1 se activaría, que es el más probable, que es retroceder de nuevo con mucha fuerza a testear este mínimo lo más cercano posible, sin embargo dejando quizás un mínimo igual al anterior, a este que está acá, o ligeramente mayor, ¿ok? Y todavía podemos estar respetando este mínimo. Sin embargo, si la ruptura se produce, el precio sigue estando vigente, que le dije ayer, 10.800 sería el objetivo de esta extensión del movimiento, ¿ok? Vamos a estar viendo la batalla, como el precio no puede sobrepasar los 10.950, que es el precio para hoy protagonista, ¿ok? Entonces veamos cómo es el contexto. El precio tuvo un poco de freno acá y está buscando, después de este doble top aquí en esta mínima, fíjense que rápidamente recupera la mínima, está buscando un punto de reversión, pero aquí tienen una gran piedra de tranca que debe superar para poder pasar hasta acá, ¿ok? Eso es lo que le traigo para el Nasdaq. Vamos a revisar ahora el S&P 500. Interesante también ver este movimiento de ayer. También, bueno, teníamos una inercia importante en la caída del precio del viernes, donde la dinámica está buscando quizás un respiro, que está buscando un punto de retorno para hacer su corrección en el mediano tiempo. ¿Ok? Interesante ver también que el momento del premercado estábamos acá, 8.15 aproximadamente, en este movimiento, 8.30, justo muy cercano al precio de cierre. También estábamos acá, vamos a abrir el gráfico un poco. Estábamos acá, fíjense, esto que importante es mantenerlo siempre en el contexto. Precio de cierre, precio mínimo, en este caso el extremo de la sesión. Estamos aquí en esta lucha y también en el medio tenemos un precio importante que eran los 13.640. Importante ver cómo esa dinámica, ¿ok? O lo que pasara por encima del precio de cierre, y exactamente les comenté que pasara por encima de los 3.653, nos iba a generar un escenario 2, que era el menos probable, porque teníamos una cantidad de frenos acá, un poco de resistencia en esta zona de los 36.70, que era el siguiente movimiento. Fíjense que una vez el precio intenta ponerse encima y dominar, enseguida es reversado con mucha fuerza al mismo nivel, y posteriormente ya, bueno, ya esta fue la apertura genera testeo a esta zona de soporte que estaba, una zona de conflicto, vamos a ponerlo mejor así, donde 13.40, y el precio no logra superar aquí y empieza de nuevo la batalla, fíjense, entre el precio de cierre, precio mínimo, hasta que este movimiento de las 10.45 sobrepasa con mucha fuerza, testea lo que era el soporte del 13.23, consigue resistencia de la mínima y el movimiento comienza a formarse hasta básicamente que en el premercado es donde ya supera, obtiene el objetivo de precio en los 3.590 de este movimiento. Y fíjense que una vez que sobrepasa la mínima, no logró posicionarse de nuevo por encima, ¿okay? Todos los movimientos fueron rechazados y la mayoría de los cierres de velas fueron ya por debajo de este mínimo. De esta mínima de la sesión. O sea que siempre cuando, o la mayoría de las veces que yo les comento escenarios, es porque cuando doblegan un nivel de precio, ya ese nivel de precio se convierte en la influencia para ya sea resistencia o soporte. Entonces vemos como el movimiento empieza a quedarse acá entrampado un poco, pierde dinamismo, se consolida y el precio de cierre se lleva a cabo entre 6.27.25, dejándonos una sesión negativa, un poco movida. Y el precio rápidamente, al estar buscando el soporte encima de ese precio, falla ya en Asia y nos lleva a testear la mínima de la sesión, ¿ok? Y en este caso doble testeo a la zona de soporte, que también era importante acá ver, que era la última barrera del comprador en los 3.590, y hasta este momento el precio se ha mantenido respetando tímidamente esta zona, ¿ok? Con doble intento,
Intento fuerte de rechazos acá, importante ver esta dinámica, y rápidamente recuperó la mínima de la sesión. Sin embargo, estamos todavía en este contexto entre el precio de cierre y el precio mínimo, en este caso de la sesión, ¿ok? Tomando en cuenta que el precio máximo, no sé si los dije ya, 3667.75, la mínima 3598.75. Importante ver, el precio protagonista para hoy va a ser básicamente este nivel, los 3623, que es una zona que podríamos recuperar como soporte desde este punto que fue roto, ¿ok? Si el precio recupera esta zona, que es lo que veo menos probable, vamos a tener un movimiento que nos llevaría a los 3640, esta zona que dejó ayer en América, y posteriormente un movimiento un poco más alto de extensión que nos puede estar llevando a los 3653, sin embargo no acercándose o dejando acá un máximo menor a este anterior, ¿ok? Y no llegando quizás a total de la máxima de la sesión. Si el precio se acerca acá y falla, que es lo que veo más probable, retrocederemos con mucha fuerza a testear los 3590, también quizás dejando un mínimo mayor a este anterior y consolidando esta zona como un soporte, y podernos quedarnos acá atrapados entre estas dos zonas oscilantes y un movimiento quizás un poco errático, ¿okay? La volatilidad está bien elevada, debemos estar atentos a esas protecciones que usemos el día de hoy. Si el precio se acerca acá a los 3590 y falla, entonces tendremos un movimiento de extensión, que era lo que tenemos desde ayer también, porque el movimiento no ha culminado, y podemos tener acercamientos acá a este mínimo en los 3571, que hasta ahora ha sido respetado, ¿ok? Básicamente desde octubre 2. Es el último mínimo que tenemos desde acá. Entonces este es el contexto del precio. Estamos buscando quizás un punto de retroceso. Sin embargo, no podemos anticipar nada hasta que el precio no logre superar este nivel de precio, que es el siguiente más cercano que le tiene la piedra de tranca. Básicamente así. Pasamos entonces al petróleo. El petróleo tuvo ayer un movimiento importante de retroceso. Recuerden, y antes de comenzar el análisis, le voy a comentar, voy a recordar que aquí tenemos un gap que no ha cerrado el precio. Fíjense que el gap es un imán. Entonces, bueno, ¿por qué le digo esto? Porque el precio está buscando esta zona, ¿ok? Fíjense que ayer comenzamos entonces con lo que vimos ayer. Teníamos el premercado, una zona bien interesante acá en los 91.65 aproximadamente, que había sido una zona de soporte que había dejado todo el premercado hasta el momento que estábamos analizando. Nuestro análisis estaba generándose por aquí arriba en esta zona, ¿ok? Y había un rechazo acá importante en un poco después que abrió Europa, donde íbamos a tomar los escenarios en función a que estábamos en una consolidación, o ya teníamos un poco de erraticidad en el precio y movimientos muy cortos que no nos generaban ninguna tendencia clara. El movimiento de mayor probabilidad estaba con la ruptura al alza de este nivel de precio. Fíjense que entonces desde la apertura el precio toma este nivel y nos da un acercamiento al precio de cierre, ¿ok? Y que era el primer punto de freno, ¿ok? Y si retrocedía y podía tener la fuerza de llegar a los 93.88, que era el escenario 1. Fíjense que en el momento que sobrepasa en los 93.36, que está justo cercano al precio de cierre, vuelve a tener un fallo como el día anterior, ¿ok? Y este fallo sí fue un poco más contundente porque nos trajo de nuevo el testear, perdón, el soporte. Una vez, la segunda vez falla, ¿ok? Y empieza otra vez. Fíjense que esto quedó igual que lo que teníamos en el premercado. O sea, el precio quedó aquí entrampado con un ligero sobrepaso, y en este momento que venía a testear esta zona es donde falla, ¿ok? Este fallo nos hace presentes el escenario 2, ¿ok? Que nos llevaría rápidamente a los 89.90. Sin embargo, este movimiento se culmina o este escenario se culmina en el premercado justo cuando viene a testear la zona y vuelve a fallar, y el precio, bueno, tiene una continuación mayor. Sin embargo, en este contexto el precio está en este momento por debajo de la mínima. La mínima quedó en 90.54, la máxima en 93.65, ¿ok? Y esta perforación de esta zona, ¿ok? Estamos ahorita en los 89.90, es una zona también importante que tiene ya largo tiempo, ¿ok? Que venía por aquí. Es importante ver que estamos en una zona otra vez de testeo de resistencia, ¿ok? Importante ver cómo funciona esta zona.
El gap está por acá en los 88.34, 88.40 aproximadamente. Tuvo un acercamiento en este movimiento, traspasando zonas que ya teníamos acá interesantes. Sin embargo, este punto, el 89.90, es el punto para medir escenarios. Ok, estamos por debajo de la mínima. Sin embargo, le he comentado que tenemos en otro momento mucha extensión debajo de la mínima y el respiro del precio nos puede estar acercando hasta acá, hasta la mínima, para testear esta resistencia acá. Ok, entonces el escenario 1 parte de los 89.90. Si lo logra dominar, testaremos la mínima y posteriormente podemos acercarnos hasta los 91.10. Si esto falla, retrocederemos con mucha fuerza porque el precio entonces quisiera venir a buscar este gap, cerrar este gap y acercarnos un poco a los 87.90 el día de hoy. ¿Ok? Entonces los movimientos pueden ser de gran trayectoria y gran rapidez. Es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión. Tomemos nuestras mejores decisiones. Respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Un abrazo y hasta mañana.